Buenos días. Soy Jorge Orihuela, el jefe de información de Extenda. Bienvenidos a la Cámara de Comercio de Granada. Muchas gracias por asistir a la jornada de las claves en logística internacional. El orden del día, vamos a hacer una presentación, después se va a presentar Red Andalucía, después va a entrar Karim Bru y, como novedad muy interesante, va a conectar con nosotros en directo el jefe del área geográfica de África, Pablo Lería, que nos va a hablar sobre las claves en África, las claves de mercados de África, que yo creo que se nos va a brindar una oportunidad muy interesante de tener una persona que nos va a conectar. O sea, que va a haber como dos ponencias, ¿no? La de Karim magistral sobre logística internacional y transporte internacional, y después la de Pablo Lería, que nos va a introducir lo que es el mercado África. Muchas gracias por asistir a esta jornada. Estas jornadas se enmarcan dentro del trabajo que está haciendo Extenda en la captación de empresas andaluzas a través de Red Andalucía. Conocéis todos Extenda. Extenda es una empresa pública de la Junta de Andalucía para ayudar a las empresas en su internacionalización. Queremos ser el puente en la internacionalización de las empresas en cualquier necesidad que precise la empresa en aras de salir a los mercados exteriores. Y estamos enfocados en Andalucía, Red Andalucía, captación de empresas, con consultoría e información para adecuar esas necesidades que tengan las empresas hacia los mercados exteriores, y después tenemos un área de promoción enfocada hacia los mercados exteriores. Hoy, Red Andalucía monta esta jornada para quitar las incertidumbres en la logística internacional hacia las empresas y también desde promoción se va a hablar de quitar las incertidumbres o dar los primeros pasos hacia un mercado como sería el gran mercado de África, que tan cerca lo tenemos y tan desconocido nos es. ¿Vale? Pues bienvenidos, muchísimas gracias, y doy la palabra a Carlos de Red Andalucía, que va a ser una presentación de Red Andalucía. Buenos días. Bueno, buenos días. Muchas gracias a los asistentes, tanto en la plataforma online como aquí presencialmente, en la Cámara de Comercio de Granada. También agradecer a la entidad esta colaboración nuevamente. No me voy a extender mucho más allá de presentar Red Andalucía, el marco en el cual se organiza esta jornada. Yo soy Carlos Vilar, soy asesor de Red Andalucía para la provincia de Granada. Bueno, hay caras conocidas, empresas que ya nos conocemos, pero para quienes descubran hoy Red Andalucía, permitidme que la presente brevemente. Bueno, al igual que hay una red exterior de Extenda que trabaja ya en más de 60 países, pues Extenda pone en marcha esta red interior, Red Andalucía. Se trata de una red de asesores de internacionalización en cada una de las provincias andaluzas. Arrancamos en julio de 2020. Primeramente, realizamos un mapa potencial exportador del potencial exportador de cada provincia, bueno, para identificar sectores prioritarios y potencial. Nuestra labor es detectar y analizar el potencial exportador de la empresa para que a través de los servicios de apoyo que ofrece Extenda pues bueno, puedan iniciar o afianzar su proceso de internacionalización. Actualmente en Granada son ya cerca de 300 empresas con las que este año y medio de trayectoria, con las que nos hemos reunido y cuentan ya con un informe de su potencial exportador, así como una serie de recomendaciones de servicios de apoyo de Extenda óptimos según su momento de internacionalización, según sus necesidades, según su potencial, ¿no? Actuamos como puerto de entrada, kilómetro cero o quitamiedos en esos primeros pasos de la internacionalización. Es por ello que regularmente realizamos este tipo de jornadas sobre estos aspectos claves con este enfoque práctico, pues para abordar temática pues, comercial, estratégica o, como es el caso, en clave logística. Son cuestiones a tener en cuenta por la empresa exportadora granadina, ya sea exportadora o
como que se plantee salir fuera por primera vez. Aquí no hay fórmula mágica, se trata de conocer pues todas las variables que conforman la ecuación y así pues nos acompañan expertos en este asunto como Karim Brook y Melchor Reyes, quienes nos expondrán aspectos claves logísticos a considerar a la hora de exportar. Jorge Orihuela, como ha comentado, nos presentará los apoyos que ofrece la entidad y bueno, por mi parte estoy a vuestra disposición para aclarar cualquier cuestión relativa a Red Andalucía o a vuestro proceso de internacionalización aquí después de las presentaciones o en el chat. Mi correo es granada@extenda.es y encantado de atenderos. Muchísimas gracias y doy paso a Melchor Reyes y Karim Brook, que son los auténticos protagonistas de esta jornada. Muchas gracias. Sí, vamos clicando aquí. Vamos a... Compartir contenido, compartir archivos. Le vamos clicando aquí. No hay no es este puntero. Si quieres, me vas dando el paso y te voy... Exactamente. No sé si este es el puntero es más el del proyector, ¿eh? Sí. Hemos dado la grabación, ¿verdad? Sí. Cerramos esto. Ahí está, perdón. Y le damos aquí al ancho. Ajustar ancho. Hoy, Ajustar página, ¿no? Mejor. Sí, sí. Entonces te voy pasando. No te preocupes. Pues efectivamente vamos a empezar, como bien han comentado, no hay ninguna clave mágica, sino que la importancia radica en conocer muy bien todo el aspecto de la operativa logística. Por lo tanto, vamos a empezar con la base, que sería la clasificación arancelaria del producto a exportar. En este sentido, desde el punto de vista técnico, es asignarle una serie de códigos que ya están articulados. Como tendréis la presentación, no me voy a parar mucho en este aspecto. Y desde el punto de vista práctico, que me gusta más, se trata pues, de clasificar nuestro producto y darle un DNI, una identidad, que sepamos muy bien de qué se trata, que parece un aspecto fácil y obvio, pero luego hay problemas. ¿Por qué esta importancia? Pues primero porque según el producto que tengamos, el código TARIC que utilicemos, va a tener una serie de consecuencias a la hora de la expedición. Como he dicho, es la base desde la cual partiremos para toda la operativa de logística y de transporte internacional. ¿Qué permite determinar? Pues sabremos los derechos de importación que tendremos que soportar, tanto derechos de aduana y tasas de efecto equivalente. Los documentos necesarios para exportar también es muy importante. Por ejemplo, no sé, tengo que presentar un certificado fitosanitario para entrar al Reino Unido. Depende, no es lo mismo una granada que un pimiento. Todo eso hay que tenerlo muy claro. Los impuestos a pagar también. Hay algunos pues, que tendrán un 0%, como el caso de la hortaliza en Reino Unido, con el IVA. Luego hay otros impuestos como la tasa parafiscal en Marruecos, que creo que es del 0,25%. Todo este tipo de factores son muy importantes y determinarán también el coste de nuestra expedición, que es otro aspecto en el que las empresas siempre tienen algún que otro problemilla. A nivel estadístico también es muy importante. Si sabemos nuestro código arancelario, luego esto nos puede permitir ver información de flujos de exportación y de importación de nuestro producto y también ver quién está exportando. Aquí, por ejemplo, ponemos una herramienta que nos permite pues, ver pues, cómo van esos importadores y exportadores de nuestro producto en el país en el que nosotros queramos llegar. Muy visual, muy bonito. Lo mismo, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Pues al final es saber toda la operativa de toda la expedición, porque normalmente pues, las empresas contratan un servicio de transporte y logística internacional a terceros, que ya nos gustaría a todos tener una flota de camiones al lado de la nave, pero no es posible. Aquí os ponemos una captura muy visual de lo que supone cada código, ¿no? Cada dígito del código arancelario. El capítulo, ¿no? La partida, hasta llegar a la fracción, que es la que determinará el producto específico que nosotros hacemos. Esto, por ejemplo,
seguramente conozcáis las típicas tarrinas de comida preparada, ¿no? Que la metemos en el microondas y luego está preparado. Pues no es lo mismo que tenga menos de un 40% de carne, por ejemplo, o menos entre un 40 y un 80. Eso cambia el código arancelario. O sea, hay que tener mucho cuidado con este aspecto. Y si me perdón, no resisto. Cambia tanto la clasificación arancelaria que si tenemos, por ejemplo, un pollo preparado, como os comentaba Melchor, si hay 80% de pollo, vamos a tener una clasificación arancelaria de carne. Pero si hay muchas verduras o mucha salsa y poca carne, en este caso, esto se clasifica en las verduras o en otro capítulo arancelario totalmente diferente. Y nos vais a decir, ¿y eso qué de esta clasificación arancelaria? Es que esto va a condicionar todos los documentos que vais a tener que preparar. Y por eso es tan importante esta tarjeta de identidad en formas de una serie de números que vais a tener que dar a vuestros productos. Perdona. No te preocupes, Karim. Siempre es bueno esa intervención. También tenemos pues, códigos arancelarios para los productos de la lucha anti-COVID. Sabéis que hubo una oleada de una demanda increíble de estos productos y la World Customs Organization hizo también una serie de referencias para estos productos. También, pues, una parte independiente, o sea, independientemente del país al que exportemos, es una buena noticia deciros que los primeros 6 dígitos del código arancelario suele ser a nivel mundial, o sea, va a valer para todos los países. Sí se recomienda, por ejemplo, ahí como veis, el HS Code. Si vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, tendremos que usar los códigos adicionales que estipule la legislación estadounidense. Y este tipo de códigos adicionales nos va a permitir llegar hasta un nivel de especificación del producto, pues a nivel estadístico, a nivel de documentación, etcétera, muy útil. Otro segundo punto estratégico, el Incoterm, que utilicemos para la expedición de nuestros productos. Están fijados, ¿no?, por la Cámara de Comercio Internacional y se suelen utilizar en todos los países del mundo. Y al final establece las obligaciones y las responsabilidades que tenemos como, tanto para el comprador como para el vendedor. Hasta dónde llega nuestra responsabilidad. Los Incoterm nos permiten también conocer lo que es el tema de la entrega de la mercancía, la transmisión de responsabilidades, la distribución de gastos. Esto es muy importante. Si sabemos nuestro Incoterm y hasta dónde llegamos, como bien decía también, con la documentación, los impuestos, etcétera, vamos a poder hacer un escandallo de costes muy preciso, que lo veremos justo en un momento. Aquí también ponemos una captura del Incoterm. Nosotros siempre, a nivel estratégico, recomendamos el uso de DDP o de DAP, más bien pues, a nivel competitivo, porque si tenemos un producto que se ofrece en Ex-Work, es decir, en nuestra instalación, y que venga el cliente a por él, y un italiano ofrece el mismo producto a un precio similar, pero en DAP o DDP, es probable que el cliente internacional le compre al italiano, no a nosotros, porque tiene la vida pues, más fácil. Y bueno, ahí podéis, como tendréis la presentación, podéis ver todos los Incoterm. Deciros que el DDP es el más completo, el más exigente, y en el que soportaremos tanto el despacho de exportación, el de importación, el pago de impuestos en aduana, todo, hasta que la mercancía llega al cliente. Aquí hemos puesto una herramienta muy útil, le podéis echar un vistazo, es del Banco Santander, y nos permite calcular el precio de venta a la exportación, dependiendo del Incoterm. Por ejemplo, el entregado con derechos pagados sería el DDP, es el más caro. Las pequeñas casillas en azul nos irán marcando un precio diferente según el Incoterm que utilicemos, siendo este pues, el más barato, digamos, porque no soportamos casi costes de transporte, y este el más caro y el más exigente.
Sí. ¿Esa herramienta se puede hacer a la inversa? Yo no vengo desde el punto de vista del vendedor o exportador, sino que yo me digo a comprar. Sí. Perdona, reformulamos todas las preguntas, ¿vale? Me he hecho para que la gente que esté online también pueda... Perfecto. La pregunta que acaba de hacer el señor que está aquí en directo con nosotros es que se podría utilizar la herramienta gratuita del Banco Santander al revés, es decir, en lugar de poner allí el precio de la mercancía e ir calculando todos los costes hasta la llegada de la mercancía en el domicilio de nuestro cliente en el país de destino, si teniendo el precio global podríamos ir volviendo hacia el origen. Allí la tabla esta no te lo va a calcular, pero si conoces los diferentes precios de las diferentes etapas entre la llegada, digamos, en tu nave y la salida de la mercancía de China, sí lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque sencillamente vas a ir completando todas las casillas indicadas y llegarás al final al precio de la mercancía export. Esto aparentemente está bien, pero ahí hay una pequeña trampa, si me permites. La trampa es que, en realidad, ¿cómo vas a sacar estos precios? Vas a tener que contactar con una empresa logística o con algún especialista que te pueda decir que el precio del transporte interior en China para llegar de la nave donde has comprado hasta el puerto de salida del país vale tanto, ¿vale? Allí está el quid de la cuestión, saber el costo de todas las etapas que hay dentro de tu logística global. Ahora bien, este es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque tú cuando vas a solicitar un presupuesto a una empresa logística, es muy importante que no le digas, vale, para ir, digamos, de Granada a Marruecos, ya que Pablo va a ir hablando de África, esto va a valer un total de 2.000 euros. No puedes nunca trabajar así. ¿Por qué? Porque no sabes lo que engloba tu presupuesto de logística. Así que, ¿qué vas a hacer? Vas a solicitar un desglose por tipo de operación y allí vas a ser también capaz de ir reconstruyendo la herramienta gratuita del Santander. Perdón, te dejo seguir. Muchas gracias, Karim. Es importante porque, por ejemplo, nosotros ahora mismo acabamos de comprar 14 contenedores de módulos fotovoltaicos a China, que los hemos comprado en condiciones de DP. Es decir, nos llegan a través del IPOA y el fabricante, digamos, nos entrega... Esto está genial. Pero lo idóneo, obviamente, para intentar ahorrar costes, sobre todo logística, es irnos más arriba. Vamos a comprar en Shanghai, porque ya en el interior de China, yo ya, sinceramente, no es que no me fíe, que yo creo que no sería capaz de controlarlo. Pero sí me parece muy útil la herramienta para hacer ese desglose. Efectivamente. La experiencia va calculando la diferencia, pero no siempre viene. Esto va a depender de una cosa, va a depender de si el cliente, bueno, en este caso, perdona, el proveedor ha ido jugando con los costes logísticos o no, porque hay dos escuelas. Hay la escuela, yo calculo lo que vale la logística y aplico a rajatabla el precio de la logística porque yo no quiero ganar ningún tipo de dinero sobre esta logística. Es como un servicio suplementario ofrecido al cliente, lo que comentaba Melchor diciendo, sí, es que de esta forma vamos a ser más competitivos. O hay la otra escuela, la escuela que dice, no, hombre, eso está bien, pero mi director de logística se va a tirar 2 días para organizar la operación y para ver la forma más barata de llevar el producto. Entonces, esto lo quiero incluir en mis costos, que significa que allí el precio de la logística incluido en el precio del producto va a incluir
esta parte de presupuesto que en realidad no corresponde a la operación logística en sí misma. Entonces, allí también, por eso estaba diciendo, es importante tener en cuenta este elemento a la hora de analizar la logística de cada operación. Efectivamente, los costes siempre generan mucho interés. Por eso estábamos diciendo que partíamos desde la base, desde el código arancelario, junto a los Incoterms, documentos, etcétera, porque si tenemos todo claro, es muy sencillo, entrecomillado, controlar los costes de la expedición y no encontrarnos sorpresas, ¿no? Un camión parado en la aduana, una inspección adicional en algún momento. Por eso es siempre importante, porque la empresa de transporte y logística, en el momento en el que algo no funcione por culpa de alguien, el coste va a ser cargado a la empresa. Creo que hay una pregunta allí. Sí, yo tengo una pregunta respecto al tema de la importación, que está hablando Rovira. Me gustaría saber que, por ejemplo, para traerte material desde China, yo no me atrevo a pasar más de un foco. En el sentido de que ya la responsabilidad sobre una empresa de transporte con la que va a tener contacto, y en la mayoría de ocasiones es imposible casi presentar y hablar con ellos. No sé, creo que puede ocasionar tanto problemas de seguros como sobrecostes que pueden timar, entre comillas. Entonces, siempre suelo dejar a mi proveedor que se encargue de todo el trayecto hasta la aduana. Porque, bueno, como él conoce el sector y eso. Entonces, no sé si es recomendable eso o es mejor seguir escalando costes hasta poder adquirir la mercancía tipo virtual. Si tú me estás hablando de China, y ahí reconozco que es una opinión personal, yo no entraría porque en este caso se trata de una compra de bienes en China y llegan los bienes a Granada. Entonces, si tú lo compras en FOB, va a ser bastante mejor que comprarlo en Exwork. Yo jamás recomendaría una compra en Exwork en China, porque vais a tener todo lo que es el despacho, en este caso de exportación, de salida de China, donde en realidad el que va a ir mirando el contenedor va a ser el aduanero chino de turno. Entonces, yo creo que siempre muchísimo mejor dejar que sea el chino que por lo menos se encargue de la salida del país, o hacer como el otro señor que estaba diciendo, no, yo recibo los productos en DDP, que significa que obliga al chino a pagarle todo el tema del transporte hasta su planta en Granada. Ahora bien, de la pregunta que él ha dicho, yo deduzco también que a pesar de que el tema esté entregado en DDP, lógicamente se va a incrementar el precio de la mercancía, y su duda en este caso va a ser ¿qué ha hecho el chino? ¿El chino ha aplicado de verdad los derechos y el precio del transporte de su planta china hasta mi almacén granadino, o ha aprovechado para poner allí sobrecostes a diestra y a siniestra para tener más dinero? ¿Cómo vamos a controlar eso? Solicitando presupuesto a empresa de transporte, pero allí tendría la precaución que tú estás diciendo, en el sentido que por lo menos garantizar que vamos saliendo de China a través del comprador de la misma nacionalidad. Me ha sorprendido lo que has comentado de que te van a por Lisboa. Sí, bueno, nosotros compramos habitualmente en Valencia, compramos DDP. Y DDP no hemos dado el salto todavía para firmar Shanghái, pero este año lo vamos a hacer. Porque la clave de saltar de CIF o DDP a un firmware vuestro, como Karim ha comentado, al fin y al cabo es ahorrar dinero, es ahorrar en logística, tener más control sobre tu transporte. ¿Qué ocurre? Que tienes que dedicarle más recursos y tienes que, obviamente, poner más de tu parte. Es más fácil comprarte DDP y que te llegue el transporte a tu puerta o al destino, y obviamente es más caro, y sobre todo, como dice Karim, no pueden engañar. Es decir, no pueden cobrar más necesariamente. Al
final todos los gastos logísticos que asuma otra compañía le van a ganar un 10-15%, seguro. Bueno, depende, ahí no, depende de cada empresa, de su funcionamiento, pero recomendación en todos los casos, contactar con empresas de logísticas de aquí solicitándoles cuánto costaría de organizar el transporte desde China, en este caso, a Granada, y así vais a tener una herramienta de referencia y intentar conocer el precio ex-work de la mercancía, porque de esta forma vais a tener, si recordáis, la herramienta del Santander venía valor de la mercancía. Esto, evidentemente, es valor de la mercancía ex-work. Pero dejo la palabra a Melchor, porque si no, no vamos a poder respetar el horario, que ahora os va a comentar cómo identificar los medios de transporte más interesantes en cada caso, etc. Sí, es otro aspecto que se da. Si queréis, al final, en la parte de juegos y preguntas, pues debatimos y hablamos largo y tendido sobre... Sí, porque creo que además he visto pasar un tema, una pregunta a través del chat, pero la he visto pasar y no he tenido ni tiempo de leerla. Si os parece, lo dejamos para el final por no dejar también a los asistentes online. Sí, trasladamos la pregunta al final de la sesión, no hay problema. Otro aspecto muy importante es determinar el modo de transporte que utilizamos, que parece una cosa muy obvia, ¿no? Y nos llegan pues clientes, ¿no? Yo tengo un pedido urgente, voy a enviarlo por avión. Pues sí, hay pedido urgente, el avión no es lo más indicado, es para productos de muy bajo peso y de muchísimo valor. El ejemplo clásico de las joyas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para seleccionar el modo de transporte que mejor se adapta a nuestro producto? Pues aquí tenéis pues, la factibilidad logística, es decir, pues, si existe una ruta y hay comunicación entre el origen y el destino, las características de la mercancía, si es frágil, si es dura, si pesa mucho, si no. Luego el valor de la mercancía también es un punto muy importante, como decía, con el tema del flete aéreo, suelen ser productos de muy bajo peso y de muchísimo valor. Luego el tiempo prometido de entrega y la necesidad del cliente. Y como comentaba, el cliente con una urgencia tremenda para enviar un producto a Estados Unidos en 3 días, no era lo más idóneo. ¿Se salvó así? Sí, pero hay que controlar los tiempos y lo que se promete también, porque eso también será luego con lo que responda nuestra empresa ante el cliente. Y luego también la disponibilidad del vendedor a pagar el sobrecosto de un envío urgente, que siempre tiene un poco de coste extra. Aquí hemos puesto una tabla muy visual, como podéis ver, pues, por carretera, siempre una rapidez alta y muchísimas rutas, muy flexibles. El ferrocarril ya empieza a ser un poco menos rápido, en fin, podéis ver todas las características de cada tipo de transporte y aplicado al tipo de mercancía. Sobre el seguro de transporte, que siempre es una cuestión que crea dudas. Sí o no, depende del valor de la mercancía. Por ejemplo, si tenemos un producto, una expedición con mucho valor, sí es aconsejable un seguro adicional, también depende del coste, ¿no? Eso tendréis que verlo en vuestra operativa, pero sí es interesante. Comentaros que en general todas las empresas de transporte y logística aplican un seguro por defecto, digamos, obligatorio, que no lleva ningún coste adicional, te lo cobran en el paquete completo del servicio, pero en ocasiones no cubre el valor de toda la mercancía. Entonces es ahí cuando sugiero un seguro adicional. Bueno, aquí lo mismo, ¿no? La aduana ve lo que tú no ves. Y por eso es muy importante la identificación de los documentos. Si nos paran el camión en la aduana un día, ese coste se nos va a trasladar en la factura probablemente. Incluso la inspección que haga el aduanero, como en el caso del Reino Unido, también no lo pueden cobrar aparte. Luego el concepto de origen de los productos, que es otro aspecto fundamental, otra base del comercio de la Unión Europea con el resto de países, incluso entre los propios Estados miembros, que no hay aranceles, ¿no?
¿Por qué es importante esto? Porque al igual que el código TARIC, el origen del producto determinará también el arancel que pagamos al introducirnos en un país. Vuelvo al Reino Unido. Si exportamos un producto de un tercer país, probablemente tengamos que pagar aranceles. En frutas y hortalizas pues puede ser hasta un 12%. ¿Que es de origen europeo? Un 0%. O sea, es un aspecto muy importante. Bueno, también comentaros, que se me iba a pasar, perdón, que es muy importante el proceso de transformación o elaboración. Si traemos un producto con el que nosotros, nuestra materia prima, de un país tercero y nosotros aquí lo transformamos, el producto e incluso los materiales pueden obtener el origen europeo. Pero para esto hay una serie de normas que debemos de cumplir rigurosamente para que nuestro producto clasifique como europeo. Si no, al llegar a la aduana nos encontraremos otra sorpresa más. ¿Por qué las necesitamos? Pues como comentaba, ¿no? Por los acuerdos comerciales de la Unión Europea. Al final es la nacionalidad del producto. Si en el acuerdo se estipula que hay un 0% para X orígenes, no tendremos ningún tipo de problema. Si no conocemos si el origen real va a ser europeo o va a ser de un tercer país, tendremos que ir al código aduanero a comprobarlo y ver si se ha hecho una transformación sustancial. Y aquí hemos puesto una herramienta muy útil de la Comisión Europea que nos permite ver una serie de, bastantes características del producto para determinar si el origen es europeo, si se ha hecho o no lo es, y si se ha hecho una transformación sustancial o no se considera como tal. Como veis, la siguen actualizando, la herramienta es realmente útil y, bueno, la herramienta específica se llama ROSA, que es Rules of Origin Self-Assessment. Y, bueno, aquí os mostramos también la interfaz, ¿no? Pondríamos el producto, los países de origen y destino y veríamos un poco cómo funciona. Y el asistente comercial con ROSA, que nos dirá el origen. ¿Lo cumple al final esta norma básica de origen? Pues si se supone que si se obtiene enteramente en un país, en España, por ejemplo, tendrá el origen español. Si no se obtiene enteramente en un país europeo, por ejemplo, ya tendríamos que ver otras normas específicas para ver, como decía antes, si hay una transformación o no es importante. También la norma, pues, entramos ya en las normas del valor añadido. Es decir, se suele estipular un porcentaje máximo de materiales de terceros países en un producto para que catalogue como origen del tercer país u origen europeo. Y también una prueba de estos cambios sustanciales, por ejemplo, si vosotros la materia prima la compráis con un TARIC, un código arancelario, código de productos diferente al que obtenéis después de hacer la transformación, eso es una buena señal. Eso es que se ha hecho una transformación sustancial. Ahí el ejemplo que ponemos es la fabricación de papel a partir de la pasta que sería no originaria. Y luego hay operaciones específicas, ¿no? El sector del textil y de la moda, pues no es lo mismo traer el hilo para que aquí lo prensemos a traer lonas pues no sé, por ejemplo, para hacer un traje. Hay muchas diferencias. O fibras textiles también. Y aquí es donde va a entrar Karim en un minuto. Aquí hablamos de la flexibilidad adicional, es decir, tenemos hasta cierto porcentaje de nuestro producto en el que podemos incluir materiales de terceros países y en caso de que haya problemas y de que no esté muy claro, siempre quedan las normas de tolerancia y acumulación. Y aquí ya os voy a dejar con Karim Brook, que va a terminar de explicaros estas claves. Muchas gracias, Melchor. Segunda parte del tema, os resumo.
¿Qué es fundamental en vuestras operaciones de exportación y de logística? Primero, la naturaleza del producto, que va a tener su identidad aduanera en forma de este código arancelario de que hemos hablado. Después, segundo punto fundamental, ¿de dónde viene el producto? No es lo mismo que venga de China o que esté fabricado en Granada. Ahora bien, ¿cuál es el problema de todo eso? Es que seamos realistas. Hay elementos que efectivamente se va a elaborar en Granada o en la Unión Europea, pero muchos otros que van a ser originarios de otros países. Entonces, todo lo que os estamos comentando tiene en realidad un solo objetivo: determinar en cada caso si las operaciones que vais a hacer en la Unión Europea van a ser suficientes para obtener esta característica europea, este origen europeo o no. Ahora bien, primera regla, al margen de lo que os estamos explicando en las diapositivas, vamos a tener que mirar cuál va a ser el país de destino de nuestro producto. ¿Por qué? Porque en función del destino del producto, las reglas van a ser diferentes. Es decir, que la Unión Europea ha firmado una serie de acuerdos de libre comercio, de acuerdos preferenciales con una serie de países del mundo, pero si me permitís la expresión, cada uno es de su padre o de su madre, lo que significa que tenemos que ir mirando en el acuerdo concreto para saber si, para volver al ejemplo de Melchor, si podemos considerar que el traje está hecho en Córdoba, si el tejido viene de China, pero por ejemplo el diseño es europeo, se ha cortado en Córdoba, se ha cosido en Córdoba, entonces ahí sí podríamos tener un origen europeo y a partir de ahí exportarlo fuera. Pero tenemos que ir viéndolo en cada caso y hay lo que se llama normas de tolerancia. Un ejemplo concreto para no entrar en definiciones demasiado teóricas que vais a tener porque os van a dar las ponencias. Imaginemos que somos una conocida empresa andaluza que fabrica producto para lavar la vajilla. Esto se hace en la planta de fabricación andaluza, pero la mezcla viene de India. ¿Vale? La mezcla viene de India, se va haciendo, terminando la receta, para decirlo de alguna manera, en Andalucía. ¿Es o no es el producto un producto andaluz? Para saberlo tenemos que ver cuál es el valor de este producto cuando sale de la fábrica andaluza y cuál era el valor de esta famosa mezcla. Si la mezcla tiene un valor inferior al 15%, no hay ningún problema, ya tenemos un producto andaluz. ¿Veis? La dificultad de esta materia en realidad reside en dos grandes puntos. El primer punto, ¿cuál va a ser el país concreto a donde vais a enviar la mercancía? Y el segundo, ¿cuál es la naturaleza del producto? Porque las reglas son diferentes si se trata de un traje o de un producto para lavar la vajilla. Para daros dos ejemplos bastante obvios. Las reglas de acumulación, ¿en qué consiste? Esto es cuando hay una parte del producto que está hecho en un país, otra parte en otra parte en otra. ¿Cómo vamos a determinar la nacionalidad del producto? Y en los acuerdos de la Unión Europea se aplica el concepto de acumulación bilateral, es decir, que se va a decir que se permite ¿me puedes dar mis gafas, por favor? Que no veo nada. Gracias. Que se va a permitir que sea el país que ha firmado el acuerdo que se va a aplicar este tipo de cosas. Después hay las operaciones mínimas, es decir,
Para que haya transformación, no puede haber sencillamente un nuevo embalaje, aunque sea muy bonito, etc. No puede haber sencillamente yo traigo todo a granel de China y después vendo por unidades, cambio el paquete, cambio el nombre del producto y adiós. Debe de haber bastante más cosas. Y esto también hay una serie de temas que ir comprobando, así como en el tema del transporte. El transporte debe de ser directo. No se puede llegar a un país, descargar todo, dejarlo unos meses y volver a cargar. Es otro tipo de cosa que tenéis que ir viendo cuando estáis organizando la logística de vuestras operaciones. El tema de Rosa, que está incluido en una herramienta, también una herramienta gratuita. Todas las herramientas que estamos citando en esta ponencia son herramientas a disposición de las empresas de forma totalmente gratuita. La herramienta global se llama Access to Market. Es una pura maravilla que ha ido elaborando la Dirección General Trade de la Comisión Europea. Y además, lo genial de esta herramienta es que no para de echarles dinero. Es decir, cada vez lo van sofisticando más, lo van refinando y os van ayudando en más aspectos. Y os recomiendo cada vez que tenéis que hacer una expedición, si tenéis dudas en el origen de vuestro producto, si queréis ver toda la documentación que vais a necesitar, utilizad Access to Market, ponéis el tariff de vuestro producto, país de origen que os parece y país de destino, y después vais a tener toda la documentación que tenéis que utilizar y además una serie de preguntas en la aplicación Rosa de que Melchor os ha hablado y sencillamente vais contestando a las preguntas. Todo se hecho en Granada, sí, no, viene un montón de componentes de China, pero aquí lo que hemos hecho es sencillamente el ensamblado o habéis hecho una transformación. Y ahí os viene la definición de transformación, etc. Es decir, que es una herramienta súper práctica y muy útil. Allí os he preparado un pequeño ejemplo de un producto producido en España, que es el tema del aceite de oliva y que vamos a exportar a Reino Unido. Y veis, para que tengáis una idea del tipo de preguntas que os van haciendo, vais a encontrar en la presentación todas las preguntas y, como os decía, es muy fácil, vais contestando sí o no. Y al final de todas las preguntas vais a tener la respuesta de la aplicación que os va a decir si el producto es de origen europeo o no. Ahora bien, cuando tenemos el origen de un producto, el primer paso es evidentemente determinarla. Pero el segundo, como todo en la vida, es probarlo. Y vamos a tener que ir probando y ver cuál es el medio de prueba que tenemos que aportar para decir sí, este producto tiene un origen granadino. ¿Y cuál es el tipo de prueba que vamos a tener que aportar? El tipo de prueba se llama certificado de origen. Ahora bien, nuevamente, el certificado de origen varía según el tipo de acuerdo, es decir, según el tipo de país de destino. Allí también, en esta aplicación también, vais a tener la respuesta a esta pregunta. Y después el tercer tipo de pregunta que os van a hacer es la pregunta sobre la logística. Esto sale de Granada y se va directamente, para seguir con mi ejemplo, a Reino Unido, o hay parada en el camino, vamos haciendo más cosas que iría o que podría ir cambiando el origen del producto. Y hay una pequeña novedad también que os hemos ido añadiendo, es que ahora hay un comparador de las normas de origen de un producto. Es decir, que es que yo tengo una duda.
¿Me voy a Reino Unido o me voy a Estados Unidos? Y allí mismo vamos a tener la posibilidad de ir comparando, en este caso, cuáles serían los certificados de origen que tendríamos que aportar si vamos a Reino Unido o si vamos a Estados Unidos. Y me vais a decir, Karin, todo eso está muy bien, pero yo sigo con duda y no me lo puedo arriesgar porque si me lo arriesgo y salen las cosas malas, la multa no la vas a pagar tú, la voy a pagar yo. ¿Qué puedo hacer? Existe lo que se llama la solicitud de información vinculante sobre el origen, que es un servicio nuevamente gratuito en España del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Ahí tenéis el teléfono, tenéis el email, etcétera, donde vais contando. He comprado el hierro en Marruecos. Los elementos electrónicos vienen de Taiwán. El tejido viene de Bangladesh. Lo he montado todo en Granada, pero además he añadido tal cosa. ¿De dónde es el producto? Allí os van a contestar directamente la aduana y lo bueno de esta respuesta es que es una respuesta vinculante. ¿Qué significa para vosotros? Que tenéis una garantía durante 3 años que el origen determinado por la aduana va a ser el origen que se va a aplicar a vuestro producto. Ahora bien, es como todo en la vida. ¿Cuál es la respuesta que queréis oír? Que esto se ha fabricado aquí, ¿no? Entonces, id presentando todo el proceso de tal forma en ir insistiendo en todo lo que hacéis en Andalucía del producto para no tener ningún tipo de problema. Me quedan 8 minutos, así que eso es lo que os he comentado. Pequeña cosa que puede tener su importancia, la aduana, cuando la vais a consultar sobre el origen vinculante de vuestros productos, tiene la obligación de contestaros en un máximo de 120 días, ¿vale? Así que sí tardan, pero no es así esta incertidumbre o en este caso ya sabemos que en menos de 120 días tendremos la respuesta. También muy importante es todo lo que es la fiscalidad asociada a la operación de logística. Eso se resume en 2 cosas. Los derechos de aduana y, como se ha explicado Melchor, las tasas de efecto equivalente. Es decir, yo siempre lo explico de la misma manera. Si tú quieres entrar en una discoteca, tienes que pagar tu entrada. Es lo mismo con el comercio internacional. Vais a tener que pagar, que el Estado lo llame derecho de aduana, tasa parafiscal en Marruecos, que es muy pequeña, 0,25%, etcétera, pero el derecho de entrada se tiene que pagar. Y después, exclusivamente, si estáis trabajando en DDP, es decir, si os comprometáis a pagar la logística del envío de vuestra mercancía hasta el domicilio de vuestro cliente y que vais a hacer todo el tema de la importación en el país de destino, es decir, si trabajáis en DDP, vais a tener que aplicar el IVA del país de destino. Entonces, estos 2 temas son también temas que vais a tener que determinar. Ahí os he puesto una serie de cosas que no tengo mucho tiempo para entrar, pero quería pasar directamente a una serie de cosas. Sí, os había puesto un pequeño ejemplo, pero me quedan 5 minutos, ¿no? Entonces voy a dejar el ejemplo y voy a ir directamente a un tema que es bastante importante.
me vais a permitir es hablaros de un nuevo programa de Extenda, que es el programa de asesoramiento en logística internacional. Es un programa que llevamos nosotros como asesores especializados en logística internacional para Extenda. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a examinar 16 puntos estratégicos de la logística de vuestras operaciones. Y lo vamos a coger desde el origen, porque esto es algo muy importante. Primer punto, ¿habéis determinado correctamente el tariff de vuestro producto? ¿Por qué? Porque ni siquiera eso es una operación inocente, para decirlo de alguna manera. Imaginemos, hemos desarrollado un aparato que tiene dos aplicaciones. Una, adelgazar. Otra, recuperarnos de lesiones de fisioterapia. Si lo clasificamos como un aparato que adelgaza, vamos a tener que pagar un montón de derechos de aduana. Si lo clasificamos como aparato médico de ayuda a la rehabilitación, no vamos a pagar nada. Es decir, que hasta esta operación de determinación del tariff de vuestro producto va a tener consecuencias sobre el precio de vuestras operaciones de logística. Después veremos una serie de puntos estratégicos y sus consecuencias a nivel no solamente de costes, sino también a nivel fiscal, que es un tema muy importante. Es decir, lo que os comentaba, de verdad, para exportar mis aceitunas a Estados Unidos, tengo que pagar derechos de aduanas. ¿Cuáles son? ¿Cómo puedo hacer para que mi operación sea la más barata posible? Eso sí, respetando la legalidad. Eso está clarísimo. Así que, ¿cómo determinar el origen del producto? Después, lo que vamos a hacer es daros una serie de herramientas de ayuda. Es decir, en el marco de este programa podemos analizar una sola operación, pero me vais a decir, sí, pero yo quiero poder seguir después para poder desarrollar mi logística. Entonces, donde también os ayudamos es a daros una serie de herramientas, todas gratuitas, y allí os hemos puesto un ejemplo. ¿Cuál es el IVA aplicable a gafas de vistas cansadas en Rumanía? Si a mí me lo preguntáis, os juro que no tengo ni la más remota idea, ni falta que hace. ¿Por qué? Porque nuevamente hay una herramienta gratuita de la Unión Europea para determinar el IVA aplicable a todos los productos, sencillamente poniendo su número de tariff y el país que os interesa. Así que hay una serie de herramientas que creo que pueden ser de mucha ayuda para las empresas. Otro tipo también de asesoramientos que entran en este programa es el tema de recomendaciones a la hora de contratar una empresa de logística o de comprobar si la logística que nos están aplicando es correcta o si han aprovechado para poner el coste de 17 salarios chinos. Así que allí es también un tema que creo que puede ser interesante. Y para terminar a las 11, me paro en esta diapositiva. Ahí está el vínculo del programa, donde si os interesa, os recomiendo de participar en él. Os digo, vamos a hacer nosotros que os vamos a asesorar lo mejor posible y sobre todo de la forma más práctica posible. Muchas gracias. Devuelvo la palabra para seguir con la jornada. Ay, perdone, hay una preguntita en el chat. Sí, vale. Si me puedes decir por qué. Gracias. Perdón, la presentación luego se enviará. Sí, la presentación ya la tiene a Extenda o si no te la mando directamente, no hay ningún problema. En todos. Pregunta Carmen de Izna Oliva.
Es una compra que tiene la obligación de pagar el envío de los documentos de despacho de aduana a destino. Carmen, cuando tú trabajas ex-work, efectivamente significa que la logística, para decirlo mal y pronto, la abandonas a tu cliente. Pero, ojo, hay una serie de documentos que sí vas a tener la obligación de solicitar. ¿Por qué? Porque como fabricante o productor del producto, me imagino que será aceite de oliva, vas a tener la obligación de entregar una serie de documentos que va a variar siempre según el país de destino. Una de las formas de verlo es a través de la herramienta que te hemos comentado en esta ponencia, Access to Market, pones 1509-1020, que será el código arancelario de tu aceite, pones el país de origen, que será España. Es que no saber el código arancelario del aceite de oliva en Andalucía no tiene sentido. Y el país de destino, que será el que tú veas y vas mirando los certificados que se solicitan. Ahora bien, ¿cómo saber los que tú tienes que sacar como productor y los que puedes dejar a tu cliente? Allí, aplicando la lógica, hay una serie de cosas que no te va a poder sacar tu cliente, en la analítica del producto, por ejemplo, el certificado de origen. Y después todo lo demás te lo va a tener que hacer tu cliente. Ahora, si me permites 2 segundos y medio más de publicidad, entra en el programa y te cuento todo. Muchas gracias. Gracias, Karin. Bueno, pues yo os voy a contar un poco los servicios de Stenda para dar paso a Pablo Lería. Yo voy a ser muy breve. Stenda tiene fundamentalmente 5 niveles de servicio. Servicio de información, que lo que hace es quitar las incertidumbres hacia la internacionalización de la empresa, cualquier necesidad en información que puede precisar la empresa. Como ha dicho Karin, todas las herramientas que ha usado Karin hoy pues son herramientas de uso en el Departamento de Información para asesorar a la empresa. Después, también organizamos jornadas como esta, o jornadas técnicas, o jornadas de necesidades de la empresa, jornadas con empresas que están en preinternacionalización, jornadas empresas que quieren saber cuáles son los instrumentos, cómo salir fuera, cuáles son los primeros pasos. En definitiva, organizar todas aquellas jornadas que puedan precisar la empresa, pero información no solamente organiza el Departamento de Información, también hay otros departamentos sectoriales, departamentos de mercado, que también son jornadas de información sobre sectores, mercados. Todas aquellas jornadas como estas de hoy que se están grabando, después se cuelgan y las podéis ver en la aplicación que tiene Stenda, que es Stenda TV. Stenda no puede trabajar con ninguno de ustedes, si no están registrados en la base de datos. Entonces, lo primero que precisamos es que estén registrados en la base de datos. Es un procedimiento muy sencillo, registrarse en la base de datos de Stenda, y es gratuito. Y a partir de ahí vaya a empezar a recibir todas las convocatorias, todo lo que tenga, todos los servicios de Stenda. También os podéis dar de alta a través de la página web y la newsletter, que os lo recomiendo, que es solamente hacer un envío Stenda al principio de la semana, los lunes, y con eso voy a tener una agenda semanal de todo lo que hace Stenda durante la semana. Con estas 2 cosas ya estáis inscritos, recibid todas las convocatorias y la newsletter. Tenemos muy buena información de lo que podéis precisar de Stenda. En información lo que hacemos es quitar las incertidumbres, pero claro, una vez que dice, oye, Jorge, esto está muy bien, nos dais muchas herramientas, pero ¿quién nos ayuda a hacer las cosas? Pues para eso hay un departamento de consultoría, fijarse que vamos evolucionando, me quitan las incertidumbres, primera entrada, después hay un departamento de consultoría que se encarga de tener programas como es el programa de logística, programa de marca, programa de inteligencia comercial, o sea, que os da listados de importadores en otros países. O sea, hay un programa en Stenda que os da los listados de importadores de aquellos países. Los programas de consultoría tienen un coste, pero es un coste básico, lo llamamos cuota, más que nada para que se use el servicio y no se desperdicie el servicio. Y se trata de ayudar a las empresas a quitar las incertidumbres, pero ya con un consultor. Ya hay una empresa consultora, ya hay un asesoramiento, como en el tema de logística y transporte, que está Karin Brook detrás, para ayudar a la empresa a ese proceso.
Y después tenemos un programa Extenda, no da financiación, pero sí tenemos un programa de acceso a la financiación, o sea, de ayudar a la empresa a buscar la mejor financiación posible. Nosotros no damos subvenciones, Extenda no da ayuda, no da subvenciones, pero desde el programa de consultoría sí tiene el programa de financiación para ayudar a la empresa. Después hay un programa de marketplace para buscar y hacer campañas en las plataformas que puedan ser relevantes online a las empresas, un programa de marketing digital para ayudar a la empresa a definir su plan digital. Ya no, hoy día no hay que tener solamente marketing offline, sino también el marketing online es muy importante y por eso ayudamos a la empresa. Y, en definitiva, todas aquellas herramientas que pueda precisar la empresa en aras de su internacionalización. Quitamos incertidumbre, damos instrumentos de apoyo, herramientas de apoyo en consultoría para poder hacer ese proceso que os recomiendo que visitéis Extenda, www.extenda.es, servicios/consultoría. Después tenemos los instrumentos de promoción, o sea, aquí en Andalucía organizamos, ordenamos, quitamos las incertidumbres a las empresas para salir fuera, las preparamos también con un servicio de formación, con cursos de formación, cursos en comercio exterior, cursos de formación en management, o sea, en multilaterales. Y a partir de ahí, la empresa ya está formada, ya tiene los recursos. Ahora pasa al área de promoción, que son redes exterior, con oficinas, como os he dicho antes, con cobertura en más de 60 países, y estas oficinas lo que hacen es ayudar a las empresas. ¿Cómo trabaja promoción? Pues fundamentalmente con los instrumentos tradicionales que todos conocéis, yendo a los principales salones del mundo, a las principales ferias del mundo, haciendo misiones comerciales directas al mercado y un instrumento que son proyectos individuales, que para mí es la mejor herramienta de promoción que puede disponer una empresa, que es que te hagan una agenda individual en un país, o sea, que te busquen tus clientes en un país y te los pongan delante, tanto de forma presencial como en la pandemia hemos tenido muchas agendas online, porque como no había desplazamiento, las agendas se hacían online. En definitiva, de ofrecer todos aquellos instrumentos que pueda precisar la empresa para promocionarse, sean misiones directas, misiones inversas, nos traemos importadores aquí, o sea que hay muchos instrumentos. El último instrumento y más avanzado es Andalusian Hubs, que es hacer que una empresa pueda tener un escritorio, se ha empezado por países árabes, en un punto, allí en un coworking, en un espacio de coworking, y ahí esparcirse por ese área geográfica. En definitiva, promoción es tener todos aquellos instrumentos, tanto tradicionales como cada vez más avanzados, para ayudar a las empresas. Todo lo que hace Extenda está siendo nutrido, está siendo por un departamento de inteligencia de negocio que lo que está empezando a darnos mucha información, pero no del histórico que tenemos en Extenda del Data Warehouse nuestro, sino es toda aquella información de tendencias de los mercados y hacia dónde van los mercados. Se están construyendo oportunidades de negocio, dónde deben ir las empresas con esas oportunidades de negocio que se están abriendo y se van a abrir, o sea, todo cubriéndolo con inteligencia de negocio. Y después tenemos un departamento de captación de inversiones que lo que hace es ayudar a las empresas que están decidiéndose a invertir en algún punto, pues tratar de captar esas empresas con sus herramientas para que se vengan a Andalucía y desarrollen nuestro territorio. Extenda ha cambiado hace poco, nos conocéis, los que nos conocéis antiguamente, trabajábamos enfocados a mercado, a sectores, y ahora estamos enfocados a mercado. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Lería, que es el jefe del departamento de mercados de África, y Pablo nos va a decir cuáles son las oportunidades, cómo se trabaja con África y cuál es la programación de Extenda, y os lo dejo a vuestra entera disposición. Pablo toda la vida estuvo dedicado al departamento agroalimentario, un verdadero experto, y ahora es un experto en el mercado africano. Yo creo que con esas dos combinaciones le damos la palabra a una de las mayores personas expertas en esto. Buenos días, Pablo, y bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Experto ha sonado muy bien. Pero bueno, vamos a ver. Modestamente voy a ver si... Yo creo que has hecho una introducción muy buena sobre los servicios de Extenda. Bueno, yo lo que pretendo exponer brevemente es un poquito cómo es la zona en la que ahora mismo estamos encargados, ¿no? El DDM, el Departamento de Desarrollo de Mercado, se llama África y Oriente Medio. Me parece interesante también introducir la variable Oriente Medio. ¿Cómo es este gran territorio que tenemos nosotros que estamos manejando? Pues es un territorio que claramente lo dividimos en tres zonas muy distintas y distinguibles, como sería Oriente Medio por un lado, Norte de África por otro y África subsahariana por otro. ¿Me escucháis bien, Jorge?
estamos bien, ¿no? Fenomenal. Entonces, bueno, esas es un poco las zonas y a base de ver cómo es nuestro territorio, pues hemos ido viendo que en cada una de las zonas tenemos que establecer estrategias distintas, ¿no? Voy a dar números muy generales, no pretendo profundizar mucho en los números, pero creo que más o menos en los últimos años se maneja la cifra en alrededor de los 4.000 millones de euros de exportación a toda esa zona. Es un 13% de lo que exportamos, o sea que teniendo en cuenta que manejamos 65 países, que sería un tercio de los países del mundo, pues bueno, el 13% realmente estamos por debajo. Y si encima tenemos en cuenta que el 75% se concentra en los 5 principales países de la zona, pues realmente es muy poco. De esos 4.000 millones, la mitad, unos 2.000, se manejan en el norte de África, unos 1.500 se manejan en Oriente Medio y solo 500 millones de euros se exportan a los casi 50 países que tenemos en África subsahariana, 48 países. Entonces, ahí es muy fácil hacer un cálculo y decir, la cifra que se está exportando a esos países alrededor ronda los 10 millones de euros por país y además con una desviación importante porque hay países a los que como Sudáfrica o como Nigeria en la que estamos actuando más, pero otros son los que realmente estamos enviando cantidades simbólicas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco el marco general en el que estamos. ¿Cómo estamos a nivel de oficinas, de representación? Pues tenemos en Oriente Medio una oficina en Dubái, es uno de nuestros clásicos, una oficina con muchísimo trabajo, con mucho reconocimiento, con mucho recorrido, con un nivel de conocimiento de los sectores amplísimo. Y aparte de la oficina de Dubái, tenemos una antena en Turquía, porque es importante que este Oriente Medio también engloba a Turquía, y otra antena en Irán. ¿Qué tenemos en el norte de África? En el norte de África también tenemos una oficina con muchísimo recorrido, como la de Marruecos, un país fundamental para nuestros intereses, y una antena en Argelia. Y en África subsahariana, a diferencia de nuestros compañeros en otros destinos, hemos buscado una fórmula que creo que de la que estamos muy satisfechos, que es llegar a un acuerdo de colaboración con el ICEX. Digamos que nuestras antenas en África subsahariana son las oficinas comerciales. Tenemos acuerdo que al final se materializa en proyectos individuales, en organización de emisiones directas, en búsqueda de contactos para emisiones inversas, con las oficinas de Sudáfrica, de Costa de Marfil, de Ghana, de Nigeria, de Angola, de Kenia y de Senegal. Esos países que acabo de mencionar, además, son quizá los más interesantes, junto con Etiopía, que también nos puede interesar, junto con el Congo, pero básicamente con esos países estamos tratando un poco los países interesantes de la África subsahariana, según vamos detectando, aunque también se van viendo oportunidades en muchos sitios, ¿no? Y bueno, por profundizar un poquito desde el punto de vista cualitativo en estas 3 zonas, ¿no?, que nosotros dividimos, pues, ¿cómo sería la zona de Oriente Medio? Bueno, pues Oriente Medio ya lo sabemos, o sea, una zona de alta capacidad, alto poder adquisitivo, con muy buenas relaciones con esos países, con un nivel de exportación importante y muy diversificado. Toda es una zona que no está exenta de conflicto, porque a pesar de que es prácticamente toda musulmana, pues ahí hay conflictos de todo tipo, y los ha habido, y nos tememos que los va a seguir habiendo, conflictos entre Arabia Saudita e Irán. Israel está también englobado dentro de la zona de Oriente Medio, con lo cual también hay un conflicto latente, continuo, pero entre vecinos también, y sin necesidad de que haya problemas entre chiíes y suníes, pues Qatar también ha estado en conflictos con Arabia Saudita durante unos años, o sea que realmente es una zona que hay que estar muy atento a la situación geopolítica, porque cambia bastante, ¿no? El idioma predominante en estos países es el inglés. El árabe no es imprescindible ni necesario, o sea, realmente el inglés es el idioma de negocio, y la moneda, digamos, que se maneja es el dólar, ¿no? La paridad normalmente de todas estas monedas tiene incluso una paridad fija con el dólar, con lo cual es la moneda un poco de referencia. ¿Cómo es el norte de África? Bueno, el norte de África muchos de vosotros lo conoceréis, porque realmente con Marruecos el nivel de interacción es enorme. El norte de África son 5 países, donde en la mayoría de los casos el idioma de contacto es el francés. Y además es interesante decir el francés, porque si es francés, sin inglés. O sea, realmente probablemente el segundo idioma es más fácil que sea el español que el inglés, ¿no? Es un idioma en el que realmente ir a Marruecos o ir a Argelia sin dominar el francés, pues es
un pequeño problema, ¿no? Tenemos una variedad enorme de sectores, de subsectores, muy atomizado, relaciones a todos los niveles y una relación muy intensa tanto con Argelia como con Marruecos, ¿no? ¿Y cómo es el África subsahariana? Bueno, pues el África subsahariana seguimos aprendiendo todos los días, seguimos investigándola, es un mercado enorme con mucha... Pablo, ¿tú nos escuchas? ¿Tú nos escuchas, Pablo? Parece ser que se ha cortado la conexión, pero no sé si ha sido la... No, que sea como si se hubiese salido, ¿no? Sí, reconectándose. Esta mañana en la prueba... Es que, fíjate que todo ya sí se está desconectando de Stenda entera, o sea, se ha caído la conexión de Stenda. Todo el personal de Stenda se ha caído, fijarse que todo el personal de Stenda se ha caído. Lo sentimos, se están reconectando, lo sentimos, se ha cortado la conexión con Stenda y están tratando de reconectarse. O sea, la conexión Stenda-Sevilla se ha debido caer la red en Stenda-Sevilla y entonces se ha interrumpido la conexión. De todas maneras, y para no alargar mucho más la sesión, la información que tuviera Pablo preparada se les hará llegar para que la puedan disponer de ella y toda la información que Pablo iba a dar se les hará llegar por correo electrónico. Si hay alguna pregunta, también habíamos dicho de hay alguna pregunta, mientras que se conectan, si hay alguna pregunta, podemos aprovechar para hacer alguna... No ha habido más, ¿eh? ¿No? De momento no hay más. No hay más preguntas, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, le rogaría que le hiciera, tanto para Stenda como para Karim, como para Pablo, y a Pablo se la haríamos llegar que respondería, ¿vale? Pablo tenía puesta iba a contar un poco la programación también que hay para África. De todas maneras, la pueden hacer a info@stenda.es y nosotros desde información se la haremos llegar a Pablo para que le responda, ¿vale? Sí. Perdón, tenemos una pregunta presencial. Sí, buenos días. Karim, me parece muy interesante lo que ha explicado de la consulta vinculante. Entiendo que una herramienta para si tú no estás de acuerdo con una resolución de aduana o de tu oficina local, puedes consultarlo y... Exacto, es muy buena idea, efectivamente. Es decir, que esta consulta vinculante en materia de origen la puedes hacer también si no estás de acuerdo con lo que te han aplicado a la hora de exportar o de importar algún tipo de producto. Sí, y tengo varias preguntas al respecto. Si la resolución de esa consulta vinculante es desfavorable, ¿qué recurso nos quedaría? ¿Qué más se puede hacer? El único recurso que vería es un recurso ya, bueno, en derecho administrativo se puede siempre recurrir al superior jerárquico de la persona que firma esta consulta vinculante y si no ya un recurso judicial. Yo creo que ya la conexión ha vuelto. Venga, Pablo se ha vuelto a conectar. Me imagino que te has conectado con el teléfono, ¿no? Exactamente. Perdonadme, he ido al plan C. Todo el personal de Stenda se ha caído, o sea que ha sido una caída de la red de Stenda seguro. Bueno, pues perdona Pablo, acaba tú si quieres o si nos manda la información y se la mandaremos al asistente, pero yo creo que tampoco te quedaba mucho para acabar. No, estaba hablando de África, ¿no? Creo que me he cortado hablando de África subsahariana, ¿correcto? Sí, efectivamente. Vale, bueno, pues no, es decir, que África subsahariana, la forma ¿qué consejo daría yo con África subsahariana? Pues analizar cada uno de los países, o sea, centrarnos en esos países que hemos mencionado que sean quizás los más interesantes, como puede ser Costa de Marfil, Ghana, Angola, Kenia, Senegal. Nigeria es un país un poquito más complicado, Sudáfrica evidentemente es interesante, Etiopía, Tanzania, Ruanda.
son países que tienen una mayor estabilidad que el resto, son países que tienen oportunidades en todos los sectores, son países que están extraordinariamente, tienen un nivel de urbanización interesante, con lo cual, bueno, pues hay sectores para el agroalimentario, para la construcción, para la industria auxiliar de la agricultura, sobre todo, donde se puede conseguir muchas oportunidades, ¿no? Es decir, decíamos, realmente una cosa que notamos es que, digamos, que el aprendizaje en un país puede ser útil por ver cómo se manejan, pero que realmente las sinergias con los vecinos son escasas, digamos, no hay mucho comercio entre los países, con lo cual hay que centrarse en cada uno de ellos y tratarlo individualmente, porque además nos podemos llevar sorpresas de funcionamiento administrativo y de funcionamiento de los bancos y de los sistemas legales y jurídicos que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, en Ghana y Costa de Marfil, que son dos países que son cercanos, pues en uno se habla francés y solo francés, en el otro se habla inglés y solo inglés, en uno tiene un sistema británico, el otro tiene un sistema francés, o sea que realmente hay que abordar cada uno de los países de forma individual, ¿no? Y bueno, eso es un poco un barrido sobre cómo es esta zona, ¿no? Animo desde luego a las empresas a que piensen que África tiene un mercado. Pienso ya en África subsahariana, porque de Dubái o de Marruecos pues podremos hablar mucho más, ¿no? Pero que de África subsahariana en concreto tiene algunas ventajas, ¿no? Realmente a nivel de seguridad personal, pues sí que es cierto que puede haber problemas, como en todas las grandes ciudades, y en esos casos pues se potencia, ¿no? Pero a nivel de seguridad jurídica y a nivel de cobro y a nivel de relaciones comerciales, pues como en la medida en que hay fórmulas como el pago por adelantado, que ellos no descartan y que es perfectamente planteable ante un cliente, bueno, pues es algo que no se ve en todos los mercados. Y en general, a nivel de seguridad jurídica, pues lo que acaban diciendo las empresas es que no es más complicado una vez que entras en el sistema entrar en África que en otros muchos mercados. Y bueno, dentro de las baterías de acciones que ha comentado Jorge, yo creo que podríamos reseñar. Nosotros tenemos también un nivel de sectorización importante, por ejemplo, en acciones en África, en Medio Oriente o en el norte de África, pero sobre todo en África subsahariana lo que tenemos son acciones multisectoriales. Y este año pues tenemos previstas acciones multisectoriales a la República Democrática del Congo, que surge precisamente a partir de una oportunidad que detectamos el año pasado y estamos viendo para la industria auxiliar de la agricultura muchas oportunidades. Tuvimos al ministro de Agricultura hace 2 semanas aquí. Tenemos una misión prevista a Senegal también, otra misión comercial prevista a Etiopía, otra a Angola y otra a Kenia y Tanzania, que por cierto la vamos a sacar mañana. Hoy, si posible, salga la convocatoria de la misión a Kenia y Tanzania, ¿vale? Bueno, aparte de eso, evidentemente, hablar de esta zona está bien hablar de Marruecos. Marruecos es un país con el que tenemos muchísimas relaciones. Hemos vivido un año 2021 un poco turbulento, no solo por el COVID, sino por problemas también problemas políticos que a nadie se le escapa, pero las relaciones comerciales han seguido siendo fantásticas, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a seguir actuando, vamos a seguir planteando acciones sectoriales en distintos ámbitos, como la industria auxiliar de la agricultura, la logística, la alimentación, las bebidas. Vamos a organizar una misión comercial para bebidas exclusivamente en Marruecos, y también un tema de plásticos. Probablemente visitemos la feria de la Plasturgie, o sea que podría estar muy bien. En Dubái, pues en Dubái en general, en todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo, pues tenemos actuaciones, participaciones en ferias. Venimos ahora mismo, hoy se está clausurando la Gulfood. La semana pasada hemos tenido la Semana de Andalucía en la Expo Dubái, donde hemos contado con la presencia institucional del presidente de la Junta, y bueno, donde vamos a seguir haciendo actuaciones pues en energías renovables, en construcción, en la industria auxiliar de la agricultura también. O sea que, bueno, cualquier pregunta que quieran hacer, lo mejor es que nos llamen. Tenemos un equipo de 4 técnicos que estamos divididos por zonas geográficas, y desde luego les atenderemos en todo aquello que quieran necesitar. Jorge, no sé si necesitáis algo más, si queréis que me extiendan algo.
Muy completo, Pablo, te lo agradezco. Yo también les he dicho que cualquier información, cualquier duda que tenga, que nos la hagan llegar a info@extenda.es y nosotros la trasladaríamos para que vosotros la respondáis en función de vuestras posibilidades. Pues, Pablo, muchísimas gracias a todos los asistentes a la jornada de hoy sobre logística y sobre África. ¿Tenemos una pregunta? Sí, yo antes de cerrar me gustaría aprovechar la experiencia de Cariz para hacer una consulta rápida. Nosotros importamos, digamos, recurrentemente módulos fotovoltaicos a España para nuestros proyectos, pero tenemos delegaciones en Marruecos, tenemos delegaciones en Italia, tenemos delegaciones en México, y en México en concreto tenemos un problema con el arancel del 15% para importar módulos desde China. Creo que sigue existiendo el libre comercio entre España y México, pero como los módulos vienen de China, ahí tenemos que pasar por el arancel. Y a través de un cliente nuestro nos ha venido el rumor de que podríamos intentar hacer la exención como proyecto fotovoltaico, ¿no? O renovable. Yo ya he hecho la consulta a alguna empresa logística y algún transitario de allí y no me he confirmado nada en ese sentido. ¿Cómo podría yo salir de esa duda? ¿Entrar en el código aduanero de México? No sé. Consultar a aduanas directamente. Gracias, Pablo. Te puedes desconectar si quieres. La pregunta no va a referir a ti. Si te puedes desconectar, muchísimas gracias. Y ahora vamos a pasar. Karim va a repetir la pregunta que nos han hecho, que es muy interesante, un asistente aquí, porque si no, el resto de ponentes de asistentes no se habrán enterado. Muchas gracias. La pregunta que me acaban de hacer tiene referencia a unas placas solares fotovoltaicas que están fabricadas en China y que van a estar exportadas a México. La idea es ver de qué forma podríamos obtener un descuento en los derechos de aduana para poder entrar a México, porque, claro, aunque las placas solares pasen por Europa, siguen siendo placas chinas, porque aquí no son objeto de ninguna transformación sustancial, y para entrar en México se reclama un derecho de aduana de 15%. La pregunta es, ya que no es posible tener un descuento arancelario sobre la base de la naturaleza del producto, ¿sería posible tener un descuento arancelario hablando del destino del producto, es decir, de favorecer la emergencia de proyectos solares fotovoltaicos en México? El único que te puede contestar a eso es la Hacienda de México. ¿Qué haría yo? Yo haría desde la filial de México una carta oficial al Ministerio de Hacienda mexicano diciéndole exactamente esto. No que te quieres ahorrar el 15%, evidentemente vamos a ser diplomáticos, pero yo le diría que gracias a estos productos que aunque son chinas, son de muy buena calidad, la idea es potenciar la energía renovable tan limpia, tan correcta con el tema del cambio climático. Por favor, confírmeme que para este tipo de proyectos hay posibilidades de exención fiscal a la importación. Y sabes, ¿tu proyecto mexicano es un proyecto público o privado? No te podría decir que hay. Porque esto también tienes que mirar. Antes de lanzarte... Es un proyecto de $2 millones y el 15% sobre esa cifra. Sí, es tremendo. Mira, lo que haría es lo siguiente. Primero, antes de mandar cualquier carta, comprobaría si el proyecto es un proyecto público o privado, porque esto te puede ayudar, si es un público, de mencionarlo en la carta. Después, si hay una serie de exenciones fiscales beneficiando al sector de energías solares en México, debe de haber una norma jurídica. Ley de apoyo y dinamización de la energía renovable en México. Y allí deben de venir una serie de incentivos fiscales a los que se aplican
que se aplican al sector solar fotovoltaico. Antes de mandar la carta, haría esta investigación a nivel legal y después ya redactaría la carta al Ministerio de Hacienda. Vale, ¿hay alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más que alguien tenga presencialmente u online? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, agradecer a todos los asistentes, tanto presenciales como online, su asistencia hoy aquí, en este seminario tan interesante que ha sido dual, para ver las claves de internacionalización para la logística, o la clave de la logística en la internacionalización, y las claves en África, que hemos tenido a Karim Bruce para la logística y a Pablo Lería para el mercado africano. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias.